Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por darle play y bienvenido a mi canal. Antes que nada, muchas gracias a todos. Ya somos 5056 suscriptores en el canal y les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes. Mi top, como siempre, lo anuncio cuando me acuerdo, es que, bueno, mi mayor auditorio está en México, y es el Estado de México, luego le sigue la Ciudad de México y aunque no parezca normal, sigue Estados Unidos y después Argentina. Muchas gracias a todos los que dejan comentarios, a los que dejan sus opiniones, incluso a los que dejan hate, a los que comentan estupideces. Todo está súper bien porque finalmente la comunicación debe de ser así. Muchas de las opiniones que nosotros llegamos a compartir con nuestros conocidos están fundamentadas por medios de comunicación y eso es lo que trato de hacer en este blog de arquitectura e ingeniería y un montón de tonterías que van a encontrar aquí, aviones, X. Es parte del urbanismo y de la vida normal en la Ciudad de México. La infodemia es uno de los elementos más significativos y herramientas utilizadas por la oposición actualmente a partir de hace ya casi 8 años que tenemos con la izquierda gobernando en la Ciudad de México y también en lo que es la silla presidencial. Y todo este rollo te lo explico porque el día de hoy vamos a hablar de San Antonio Abad 142. Esta tragedia pues obviamente me envuelve a mí porque pues es parte de mi carrera y yo entiendo los mecanismos que se tienen que seguir para hacer una demolición de ese tamaño. Como sabes, hubo muchísimo rollo ayer, no quise hacer el video ayer, la verdad, porque tú sabes que la prensa es así como horrible y revuelven todo y yo la verdad me espero siempre a que los peritajes y las autoridades nos den sus dictámenes porque pues hablar de lo que opina Ciro, lo que opina Loret, pues son chacales, güey. Entonces no, inventan un montón de boludeces, güey, que dan pena. Bueno, ¿por qué te lo digo? Porque dentro de las primeras escenas que notamos de la encargada de protección civil, que como sabes pues es chilena y pues es una persona pues bastante preparada, pues la pregunta más repugnante que hicieron fue de que si las obras del metro habían afectado a una demolición que está aquí casi a kilómetros, ¿no? Entonces todas las redes pues empezaron así, el chat se vuelve loco, ya sabes, o sea, la interacción es inevitable, el bullying es inevitable. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un contrapeso de todos estos malintencionados